A partir de acá vamos a hacer una pequeña introducción a lo que son los protocolos de comunicación y más que nada nos vamos a centrar en el protocolo Modbus y cómo funciona por dentro antes de comenzar a programarlo dentro del entorno PLC Next Engineer. Eh, Hay muchas personas que lo están viendo por primera vez, así que vamos a dar un repaso general sobre todos estos temas antes de comenzar sobre la programación propiamente dicha. Lo primero que vamos a ver es una introducción a sobre qué son los protocolos de comunicación. Nosotros todo el tiempo usamos protocolos de comunicación sin darnos cuenta. Cuando hablamos con una persona, cuando nos interactuamos con la computadora o incluso cuando enviamos un mensaje hacia otra persona, hacia otro dispositivo. En la vida diaria existen un montón de protocolos de comunicación y en esencia se componen de un conjunto de reglas los cuales permiten que dos dispositivos se comuniquen entre sí y se entiendan. Es necesario que dos dispositivos abren el mismo protocolo de comunicación y se comprendan entre sí para poder establecer una comunicación y enviar datos de un lado para el otro. En cuanto a la industria y la informática, los protocolos de comunicación se clasifican en un modelo de 7 capas llamado OSI, que viene de las siglas Open System Interconnection. Según la función, según la profundidad que tenga ese protocolo de comunicación en cuestión, se lo clasifica en la capa correspondiente, que puede ir desde la capa de aplicación hasta la capa física. Bien. En particular, vamos a comenzar con el protocolo Modbus. El protocolo Modbus es un protocolo que se utiliza mucho en la industria. Se creó recién en el 1979 y se ha convertido al día de hoy en un estándar de facto para casi todas las marcas de dispositivos. Gran cantidad de dispositivos industriales, todos pueden llegar a comunicar los distintos tipos de Modbus sin ningún tipo de problema, ya que es una arquitectura abierta. Es decir, el código y la forma de comunicarse y la forma de armar los paquetes entre sí es abierta al público y se puede programar sin problemas. De todas las variantes que tiene Modbus en particular, vamos a ver dos. La primera es Modbus RTU y la segunda es Modbus TCP. En el caso de Modbus RTU, los dispositivos tienen una jerarquía de maestro-esclavo, es decir, vamos a tener un solo maestro que le va consultando a cada uno de los esclavos el dato que necesita en particular y los esclavos le devuelven el valor. O pueden ser Modbus TCP, el cual es del tipo cliente-servidor. Un dispositivo actúa como servidor, pone todos sus datos a disposición y varios clientes se pueden conectar a ese servidor para relevar la información. Bien. ¿Hasta acá se entiende bien? Si tienen alguna duda, lo que sea, por favor no duden en consultar. En el caso de la arquitectura Modbus RTU, como ya dijimos, es maestro-esclavo, y el tipo de interfaz en el que se comunican es interfaz serie. Es el bloque de 9 pines o de 25 pines que había en las computadoras viejas. Ese bloque de comunicación también lo podemos denominar serie RS485 o RS232 en función a la cantidad de cables que se utilizan para comunicar entre sí. Esos cables envían señales que van fluctuando entre unos y ceros y van armando paquetes de datos en los cuales nosotros vamos consultando o recibiendo la información. Cada dispositivo en la red Modbus, en Modbus RTU, tiene que tener un número único que va desde el 1 hasta el 255. Además, la posibilidad de comunicar con este protocolo quiere decir que podemos hacer una comprobación de errores mediante redundancia cíclica. En esencia, tomamos el paquete, sumamos cada uno de los valores y ese resultado lo ponemos al final en un dato más que se envía. Entonces, el que recibe el dato comprueba la suma de todos esos números, lo comprueba con el número que está pegado al final y se da cuenta enseguida si el paquete llegó completo o cortado.
Para el caso de Modbus TCP, la arquitectura, como ya vimos, es cliente-servidor y se monta sobre un cable Ethernet. Este cable Ethernet es el que se encarga de transmitir toda la información en paquetes y se utiliza un puerto estándar que es el número 502. Es decir, cuando nosotros nos querramos comunicar a un dispositivo que hable en Modbus TCP, tenemos que decirle qué dirección IP tiene el dispositivo y el puerto número 502. La ventaja del Modbus TCP es que permite que muchos clientes se conecten a un mismo servidor. En cambio, en Modbus RTU solamente podemos tener un maestro haciendo consultas a distintos esclavos. Ahora, bien, vamos a meternos un poco más cómo funciona Modbus en su interior. Cómo es que arma los paquetes de datos y los envía hacia la arquitectura que corresponda, ya sea TCP o RTU, y cómo podemos hacer nosotros para consultar el dato exacto que queremos de un dispositivo. En el caso de Modbus, tanto TCP como RTU, toda la información que nosotros tengamos está almacenada en registros. Estos registros es como una tabla en la cual nosotros almacenamos un valor en forma de 16 bits. Cada registro posee una dirección Modbus única. Si vemos acá en la tabla, ¿se llega a ver bien mi puntero? Bien. En esta tabla nosotros podemos ver el tipo de dato que queremos leer y la dirección Modbus en particular a la cual está asignado. Después podemos tener un código, una descripción de qué es lo que hace esa variable y qué significa cada uno de los valores que puede tomar. En cada dispositivo, yo por ejemplo, si tengo un variador de frecuencia, si tengo algún gateway, si tengo un sensor de flujo, todos esos dispositivos tienen almacenada su información dentro de una tabla y esa tabla está en el manual de cada dispositivo. Sí o sí, si queremos comunicar con algo a través de Modbus, debemos leer el manual del dispositivo e identificar la tabla que tiene asignado cada uno de los datos, porque cambia para cada dispositivo. Además, en función al tipo de dato que nosotros queremos leer y la dirección en particular de la tabla, ahora vamos a ver un detallito de eso, pero debemos llamar a ciertos códigos de funciones. En Modbus, cada una de las operaciones que se realiza, ya sea de lectura o de escritura, se definen a través de códigos que están numerados del 1 y van pasando del 2, el 3 hasta el 16 o el 25. Estos códigos que tenemos acá nos definen cómo va a ser la comunicación interna entre un dispositivo y el otro. Cuando nosotros vamos a establecer la comunicación, lo que hacemos es, ya sea desde el maestro Modbus hacia el esclavo, armamos un paquetito de información que contiene la dirección del dispositivo a leer, el código de función en particular que nosotros vamos a leer, la dirección de la tabla a la que nosotros queremos escribir y algún parámetro adicional como puede ser el valor que queremos leer o la cantidad de datos que queremos extraer del dispositivo. Del otro lado, el esclavo recibe todo eso, interpreta los datos y devuelve un paquete similar conteniendo la información requerida. Por ejemplo, si yo quiero leer el dato que está en un holding register de un sensor de flujo, lo que tenemos que hacer es usar la función fcps, que aquí se ve que es para leer holding registers, y si la dirección está en la 4002, le vamos a apuntar al numerito ese y nos tiene que devolver automáticamente el esclavo el valor de ese sensor. Actualmente los tipos de objetos que hay son entradas discretas, es decir, las entradas digitales de un equipo, sus salidas digitales, donde podemos leer el estado o escribir, los registros de entrada, que son valores que solamente podemos leer y es información que podemos relevar del dispositivo pero no escribirle, y un holding register que puede tener
Puede ser un valor temporal, puede ser distintos tipos de valores dentro del dispositivo. En función a qué tipo de objeto sea, están asignados en la tabla con un número en particular, del 1 al 999, perdón, 9999 para las entradas discretas, del 10.001 al 19.999 para las salidas, y así con el resto de los tipos de datos. Como les decía, en función a qué tipo de dato queremos leer o escribir, o al tipo de operación que querramos hacer, tenemos que definir el tipo de FC. Y aquí tenemos un pequeño extracto de cómo se ve un paquete Modbus enviado desde el servidor hacia el esclavo. Donde acá tenemos definida la estructura, la arquitectura, y tenemos la dirección del esclavo, el tipo de función, la posición inicial a la que queremos leer. En este caso, como es función 04, vamos a leer hasta la 30.001, la cantidad de registros que queremos leer, y el código de comprobación, CDRC, que es donde podemos definir si el paquete está bien o está corrupto. Y en este caso la respuesta se devuelve el código de función, la cantidad de bytes, el valor y el CRC. Guárdenme un segundo. Voy a definir mi cámara. Bien, ¿se me ve bien ahí? Entendí que me había quedado congelado. Sí, sí, se te ve bien, Nacho, ahora. Perfecto, buenísimo. Gracias por avisar, chicos. Bien, hasta acá recuerden, cualquier consulta la vamos charlando en el chat y lo vamos definiendo sobre el final de la presentación. Ahora bien, para poder implementar Modbus dentro del PLC Next en forma práctica, lo primero que tenemos que hacer es acceder a la store de PLC Next, y ahí en esa store nosotros vamos a poder buscar la biblioteca Modbus. No tenés la pantalla compartida. Aguarden, chicos. Mil disculpas. Ahora sí, ¿se ve bien? Ahora sí. Buenísimo. Acá les muestro. Accedemos a la página de internet plcnextstore.com. Buscamos la biblioteca en particular, que en este caso va a ser Modbus TCP. Y bajamos hasta donde está la biblioteca, la descargamos y ya estamos listos para realizar la instalación. La biblioteca se descomprime y se instala. Vamos a dejar la dirección por defecto. Ustedes pueden elegir cuál es la que quieren. Y una vez que ya está instalada, podemos abrir el PLC Next Engineer, agregar librería de usuario, y ahí encontramos nuestra biblioteca Modbus TCP. No se preocupen, esto lo vamos a hacer ahora también en forma práctica. Y una vez que ya insertamos la librería, ya están disponibles todos los códigos de función para utilizar, así como el bloque principal Modbus TCP Client. En este momento yo lo que tengo es una demo, ahora se la voy a mostrar, voy a activar la cámara, la cual tiene un PLC Next, tiene un variador de frecuencia, y ese variador está controlando un motor de corriente alterna. Lo que queremos hacer a través de un gateway, el cual me convierte de Modbus TCP, que va desde el PLC hacia el gateway, y del gateway a Modbus RTU hacia el variador,
Vamos a escribir la información al variador y vamos a leer datos de él para ver cuál es el estado de las variables internas. Esto lo vamos a hacer con el bloque Modbus TCP Client y algunos de los bloques de función. En específico vamos a usar el FC3 para leer cada uno de los registros internos del equipo. Esto simplemente se selecciona el bloque, se arrastra y se inserta. Luego se lo configura. Ahora vamos a ver cada uno de los datos en particular. Tenemos el comando de activación del bloque, reconocimiento de errores, puede ser manual o automático, la dirección IP de nuestro servidor, el puerto, por supuesto el 502, una IP de gateway, si es que lo estamos utilizando, esta no siempre es necesaria, algún otro puerto local, modo UDP o TCP, en este caso lo vamos a dejar en false, vamos a trabajar siempre con Modbus TCP, tiempo de reconexión, tiempo de timeout, y después una estructura interna que va a ser transparente para nosotros. Simplemente definimos la variable y esa la vamos a usar para comunicar los bloques entre sí. Tenemos el bloque de función FC3, el cual se va a encargar de pedirle el dato en particular al equipo. También tiene un comando de activación, reconocimiento de errores, identificador único para este bloque en particular, tiempo de actualización, el número de esclavo. Recuerden que este número va del 1 hasta el 255. El registro inicial, de donde comenzamos a leer, si recuerdan el punto al que apuntamos en la tabla. La cantidad de registros que queremos leer. Y por supuesto la estructura que viene del bloque anterior. Y las patas de salida nos determinan algunos valores adicionales o información sobre el bloque. Acá en particular vamos a configurar todo. Y después, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los datos de la comunicación. Cuando nosotros vamos a hacer una comunicación Modbus, lo que tenemos que definir primero es qué tipo de comunicación vamos a hacer. Si es TCP o es RTU y cablearla correspondientemente. Como les adelanté anteriormente, en este caso vamos a un gateway con Modbus TCP, del gateway sale automáticamente Modbus RTU para el variador. También podría conectar el PLC directamente al variador si tuviera un puerto de salida serie para hacer Modbus RTU. En este caso, tenemos que tener en cuenta las direcciones de cada uno de los dispositivos. En este caso, el gateway es 100 y del esclavo es la número 2. Y después los parámetros estándares de comunicación. En este caso, 9600 baudios, la paridad par, la cantidad de stop bits y la cantidad de data bits. Todos estos parámetros de comunicación están dentro del manual del variador de frecuencia del dispositivo al que nosotros queremos comunicar. Y los cambiamos utilizando la interfaz. En este momento no lo vamos a hacer, ya está configurado con esos valores y nosotros vamos a aprovechar eso para establecer la comunicación. Por último, lo que necesitamos tener en cuenta es la tabla de direcciones a la cual queremos apuntar para obtener el dato en particular que queremos leer. Recuerden, estos datos son de 16 bits y acá nos da una idea de por qué valor lo tenemos que multiplicar o dividir para obtener el rango de valores que nos especifica el módulo. Por ejemplo, tenemos la velocidad del variador de frecuencia, lo tenemos acá, que va en RPM de menos 16.250 RPM a 16.250 RPM. Ese valor es directo y nosotros lo leemos directamente en el registro. Pero en el caso de la frecuencia, el valor puede ir de menos
327,68 a 327,67 Hz. En realidad lo que vamos a leer nosotros en el dato es 327,68 y lo tenemos que dividir por 100 para leer el dato real. Vamos a ir manos a la obra, nos vamos a pasar a la parte práctica y voy a empezar a compartirles la pantalla directamente del PLC Next Engineer. Dame un segundito. Bien, vamos a compartir la pantalla del PLC Next Engineer. Muy bien. Este es el software que vamos a utilizar para programar nuestro PLC y nuestro variador de frecuencia. Guárdenme un segundo. Y me voy a conectar con la otra cámara, así podemos ver qué es lo que estamos controlando. Voy a cambiar la camarita acá. Avísenme si se empieza a ver la otra pantalla. Bien. ¿Pueden llegar a ver la otra pantalla? Ahí se ve, sí. Bien. Acá tenemos nuestro PLC con el módulo de entradas y salidas. Tenemos lecturas analógicas. Tenemos entradas digitales. Tenemos el gateway, el cual se encarga desde acá hasta acá, hacemos Modbus TCP. Desde acá hasta el variador, hacemos Modbus RTU. Y el variador, por supuesto, con la interfaz conectada de Modbus RTU. Este variador está conectado a un motor, el cual lo vamos a poder controlar ahora en red. Voy a cambiar la cámara, así me apunta a mí de vuelta. Y ya pasamos a la parte del PLC Next Engineer. ¿Me ven a mí? Sí, Nacho, se ve perfecto. Buenísimo, chicos. Bueno, lo que vamos a hacer primero es insertar nuestro PLC. Nuestro PLC, en este caso, es un AXF 1152. El firmware en particular es 2021. Lo que voy a hacer acá, yo seleccioné uno para crear una plantilla, pero en realidad voy a buscar el dispositivo acá, 1152, y voy a insertar el que es 2021.00. Lo copio, clic derecho, reemplazo, y ya está mi dispositivo configurado. A este PLC yo ya le asigné la dirección IP. Vamos a entrar a él y ver cuál es. En este caso podemos ir a la parte de Settings, Ethernet, y ahí vemos que tiene la dirección 192.168.1.10. Lo primero que vamos a hacer es ver si podemos establecer una comunicación con el PLC. Para hacer eso voy a conectar el cable Ethernet. Mi puerto de la computadora está configurado con una dirección IP en el mismo rango, es decir, 192.168.1. algo. Y ahora puedo venir al proyecto, Online Controllers, y vamos a escanear los dispositivos a ver si lo encuentro.
Ahí lo encontró. Y ya podemos empezar a programar. Bien. Ya tenemos instalada la biblioteca. No, yo lo hice de antemano. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Algún valiente? ¿No? Bueno. Lo primero que tenemos que hacer es insertar la biblioteca. Para ello, lo que vamos a hacer, sacamos el filtro, vamos a Libraries, insertar, agregar biblioteca, y acá está Modbus TCP. Una vez que yo inserto la biblioteca del lado derecho, en la parte de programación ya me aparecen todos los bloques. Bien. El primero que tenemos que insertar es Modbus TCP Client 8. Para ello, vamos a ir al main. Vamos a definir un programa nuevo en bloques. Y simplemente lo agarro y lo arrastro. Bien. ¿Me siguen viendo bien? ¿Estoy compartiendo bien la pantalla? Sí, sí, Nacho, todo perfecto. Perfecto. Cualquier cosa, si se corta, si se traba, lo que sea, me interrumpen y lo arreglo, no hay problema. Una vez insertado el cliente, lo primero que tenemos que hacer es empezar a definir todas las variables que vamos a usar. En activar, vamos a definir una variable que se llame xActivar. Simplemente escribo el nombre, me paro sobre la variable y toco el botoncito que dice var y ya me crea la variable sola. Reconocimiento. No lo quiero hacer manual, lo quiero hacer automático. Así que vengo acá en AutoBack y le pongo true. Dirección IP del servidor. En este caso, ¿recuerdan cuál era la dirección IP? 192.168.1. 100. Muy 100. bien. 1.100. El puerto es el número 502 por defecto para toda la comunicación Modbus. Estas dos patas no hacen falta asignarlas. Modo UDP dijimos que es false. Tiempo de reconexión vamos a darle 5 segundos. Y tiempo de timeout tendrá 1 segundo. El timeout es una variable que a mí me dice, bueno, si no recibí respuesta en 1 segundo, entonces doy una falla por timeout. Por último, lo que tenemos que hacer es definir esta variable en particular, que vamos a decirle UDT Modbus Data. Y como hicimos anteriormente, tocamos la variable, la definimos como variable local y ya está. Este bloque es el que se va a encargar de establecer la comunicación con el gateway. El gateway le va a pasar, va a agarrar el dato, el request, va a decir esto es para vos y se lo va a dar al variador de frecuencia. Y el variador de frecuencia va a leer el dato, lo va a interpretar y le va a devolver el valor al gateway, quien se va a encargar de pasárselo al PLC. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es la función en particular, la FC3. Si recuerdan, nosotros los registros que teníamos que leer están en esta pantalla en particular. Vamos a hacer un cambiazo acá. Les voy a compartir la pantalla directamente. Así podemos ver todo.
Y recordamos, las direcciones que teníamos nosotros que leer eran estas. Como son las 40.000, nosotros sabemos que son los holding register. Y los holding register, si volvemos a la parte de la presentación, se leen, leer holding register, se leen con la función número fc03. Lo que vamos a hacer es venimos e insertamos la fc03 en nuestro programa. ¿Cuándo lo vamos a activar? Cuando esté listo el bloque cliente. Simplemente agarro, arrastro y ya se une. ¿Qué número de identificación le vamos a dar? 1. Tiempo de actualización, ¿cada cuánto hago las consultas? Vamos a ponerle de numeral 1 segundo. Identificador de unidad. Este era el número de esclavo. ¿Alguien recuerda cuál era el número de esclavo del variador? El 2. Muy bien. Sí, es el 2. En este caso, la variable es tipo uint. Es decir, un entero sin signo. Así que yo lo que hago es escribir directamente uint, numeral 2. Al registro que le tenemos que apuntar, eso lo vamos a ver acá en la tabla. Yo lo que quiero es leer la velocidad o la frecuencia de nuestro variador. En este caso es la 23 y la 24. Vamos a leer las dos. Esa dirección, que son la 40.024 y la 40.025, al yo estar pidiendo un FC3, el variador ya sabe que le voy a pedir algo en el registro 40.000. Así que en realidad la dirección que tengo que poner es la número 22 y 23. Pero tengo un tema. Esta dirección está en número entero, 22 y 23. Pero acá nos está pidiendo un número pasado Word. Para ello voy a agarrar la calculadora. La ponemos en modo programador. Y en decimal, hago clic en decimal y le pongo ¿cuál era? El 23. El 23 decimal es el 17 en hexadecimal. Así que acá simplemente escribo Word 16, porque son 16 bits, y el número era 17. ¿Qué cantidad de registros? Bueno, 2. 2. Pregunta yo qué tipo de datos es, o sea, ¿por qué dije este es int, este es int? Porque al principio de la variable comienza con UI, con W o con T. Eso me da una idea del tipo de datos que es. Lo último que tengo que hacer es tomar esto y copiarlo acá. Para ello voy a agarrar, voy a apretar control y simplemente lo arrastro para copiarlo e insertarlo ahí. Ahora bien, ¿dónde guardamos estos datos? Estos datos los vamos a guardar en esta patita de salida, register value. Vamos a ponerle de nombre datos. Estos datos los voy a definir una variable local. Y eso es todo. Ya tenemos nuestra comunicación Modbus hecha. Ahora, si alguna vez tienen alguna duda con lo que hace la pata de algún bloque en particular, simplemente toquen el bloque, presionan el botón F1 y ya les aparece la ayuda contextual del bloque en particular. Si hacen doble clic acá en el FC3, van a ver toda la información del bloque, incluido qué es lo que hace cada una de las patitas. Por si se olvidan. Yo nunca me acuerdo de memoria. Una vez que estamos listos, clic derecho en el PLC, escribir y comenzar el proyecto. Nos pide usuario y contraseña. La contraseña en este caso está escrita en el frente del PLC.
Yo ya la tengo guardada. Y una vez que cargamos el programa, ya podemos hacer doble clic en la instancia y ver qué es lo que está pasando acá adentro. Como ven, tenemos el estado de cada una de las variables. En este momento el bloque está desactivado porque nunca le dimos al botón activar. Y acá están las otras variables que corresponden al FC3. Para que todo esto comience a funcionar, tenemos que hacer clic derecho en activar o doble clic, presionamos True y le damos a activar el bloque. Una vez que se activa, podemos ver acá que se prende y se apaga esta señal que nos dice que nuevos datos han sido recibidos. Y a la vez nos dice la cantidad de datos que se recibieron. Si yo quiero ver esos datos en particular, lo que hago es clic derecho, agregar a watches. Ahí marco la variable, le doy OK. Y acá en datos podemos ver datos 1 y datos 2 son los dos datos que estamos consultando al PLC, al variador de frecuencia. Lo que voy a hacer ahora es, vamos a conectar la camarita de vuelta. Dame un segundito acá, voy a dejar de compartir. ¿Llegan a ver? Sí, sí. Perfecto. Vamos a prender el variador en forma manual. De ello, toco esos dos botones, le doy a marcha, y ahí está funcionando. La frecuencia son 47,3 Hz, en este caso. Y ya que estamos recibiendo los datos, vamos a ver en el PLC Next Engineer, a ver cómo se están compartiendo estos datos con el programa. ¿Ven mi pantalla? Sí, sí, Nacho, se ve perfecto. Perfecto. Voy a conectar al equipo. Un segundito que se me desconectó recién el cable de Ethernet. Ahora sí. Conectamos. Iniciemos el debug. Vemos qué es lo que está pasando dentro del equipo. Y acá en la parte de datos vemos que tenemos estos valores. 1279 y 058A. ¿Qué significan estos valores? Bueno, están en hexadecimal, los tenemos que convertir. Para ello vamos a salir de la parte de debug. Vamos a apuntarle a la variable datos. Pero en este caso le vamos a poner un corchete 1. Y esto lo vamos a convertir a un número entero. Y lo vamos a dividir por 1000. Perdón, por 100, que esto era la frecuencia. Así que simplemente insertamos a un nuevo objeto, int. Porque no quiero que sea un word, quiero que sea un número entero. Ese número entero lo dividimos por 10. Agrego un nuevo bloque, dividir. Tiro acá, pongo 10. Y este valor lo vamos a guardar en uno que se llame frecuencia.
Perdón, la frecuencia se dividía por 100, no por 1000. Por 10. Cargamos. Y abrimos la instancia a ver qué es lo que está pasando acá adentro. Tenemos que encender el bloque de Modbus. Y ahí vemos que la frecuencia está en 47. ¿Siguen viendo la cámara? Sí, sí, la vemos. Bueno, voy a bajar la frecuencia del motor. Fíjense, ahora la frecuencia está en 30 y directamente se me replicó el valor en la parte de Modbus. Dice 29 por un tema de redondeo de decimales. Esto incluso lo podemos cambiar a un valor con número con coma. Pero bueno, de esta manera nosotros podemos leer datos desde algún dispositivo Modbus. Si queremos escribir datos, es muy similar, solamente que usamos el FC 16. Y bueno, aguárdenme un segundo. Vamos a dejar de compartir la cámara esta. Y hasta acá, bueno, estamos con la primera parte. ¿Tienen alguna consulta? ¿Hay algo que quieran ver en particular? Consulta, en el gateway lo único que se configuró es la IP, ¿no es cierto? ¿O hay otras cosas que hay que configurar en el gateway? Ahí me cambió la cámara si me ven. No, en el gateway lo único que hice fue, por supuesto, configurarle la dirección IP. Y lo otro que usé para configurar el gateway fue la parte de comunicación serie. ¿Recuerdan estos datos que nosotros teníamos? Aguarden un segundo, voy a compartir la pantalla completa. ¿Recuerdan Sí, esta audio, información que sí, nosotros claro. tenemos del equipo? Bueno, estas configuraciones, 9600 audios, paridad, stop bits y data bits, los configuró directamente en el gateway. Y para Ok. mí el gateway es transparente. Solamente lo único que tengo que hacer es establecer la comunicación, enchufar los dos cables bien y asignar los parámetros que mostraba ahí en la presentación. Esto lo podemos ver ahora dentro de la interfaz del gateway. Compartimos la pantalla. Esta es la interfaz web que se accede a través del gateway. Por defecto, usuario y contraseña son admin. Y acá nos aparece el dispositivo. Como ven, tienen un puerto serie y un puertito Ethernet, en el cual nosotros entramos con Modbus TCP y salimos con Modbus RTU. Directamente le configuro la dirección IP en la parte de LAN y en la parte de serie, acá le digo 485, 9600 audios, paridad par, 8 bits de datos, un bit de stop. Y eso es todo lo que tengo que configurar, nada más. Recuerden, si hubiera tenido una interfaz de comunicación serie en el PLC, podemos hacer esto mismo, pero directo con Modbus RTU, sin pasar por Modbus TCP.
Vamos a ver en el chat si hay alguna consulta más. Pero Ignacio, esto se puede hacer cuando el PLC está en funcionamiento. Sí. Hay una forma de descargar en el PLC sin que se detenga, que es presionando Shift F5. Pasa que como tenía una sola mano, yo presioné F5 y me cargó y me detuvo el programa del PLC. Pero sí, es posible descargar sin necesidad de parar el equipo. Pero Ignacio, la hoja con direcciones de los registros para saber qué parámetros. Esto lo obtenemos del manual de cada uno de los dispositivos. Voy a abrir el PDF en cuestión del variador de frecuencia para que puedan ver en qué sección estaría. Esto en el 95% de los dispositivos es lo mismo. Vamos a compartir acá. Este es el manual en particular. Podemos ir acá en la parte de instalación, puesta en marcha. Tiene unas cuantas páginas este manual. Comunicación Modbus. En la parte de comunicación Modbus, yendo para abajo en el manual, podemos ver la tablita con la correspondencia con cada una de las variables que tiene el dispositivo. Tenemos un montón, tenemos habilitación del enlace PID dentro del variador, tenemos la corriente que está consumiendo, frecuencia, velocidad, potencia real. Todas estas variables yo las puedo leer con mi dispositivo. Si nosotros queremos escribir dentro de una variable, obviamente tenemos que usar el código que corresponda, podría ser el FC16 en este caso, y tenemos que buscar una variable que tenga acceso a lectura y escritura. En este caso, la velocidad no la podemos escribir, pero por ejemplo, la consigna de velocidad sí la podemos escribir.